primero agradecer a la Fundación Caixa, Caja Canarias, ¿no? por este foro en particular. Y también yo creo que hay que agradecer en general todas estas actividades de difusión y de ayuda y apoyo a proyectos de investigación que hace la Fundación en temas sociales y económicos, lo cual es de mucho agradecer. Para introducir, ¿no? el tema que vamos a abordar de la desigualdad, voy a empezar. En 1988, el reciente fallecido Premio Nobel de Economía, Robert Lucas, uno de los más prestigiosos de todos los tiempos, en su famoso trabajo sobre los mecanismos de desarrollo económico, tiene una cita que básicamente habla que una vez uno empieza a pensar sobre las consecuencias que estos mecanismos tienen sobre el bienestar humano, es difícil dejar de pensar en ello y pensar en otra cosa, académicamente hablando al menos. Hoy en día creo que podemos decir esta misma frase en relación a los mecanismos que determinan y que generan la desigualdad, su interrelación con aspectos macroeconómicos, con el desarrollo económico y con el bienestar humano, ¿no? Hoy en día es imposible hablar de desarrollo económico sin hablar de desigualdad, ¿no? Hace un tiempo no era así. Está en el debate de todas las agendas políticas. Un ejemplo claro lo tenemos en los ODS. De los 17 ODS tenemos el 10, ¿no? Que es literalmente reducir la desigualdad. Entre países y dentro de los países, Robert Lucas hablaba de diferencia entre países, desigualdad entre países, pero no dentro de países. Pero después tenemos el ODS 4, que es sobre garantizar la educación inclusiva, equitativa y promover las oportunidades. Después tenemos el ODS 5, que es lograr igualdad de género. Los dos, claramente, dos aspectos íntimamente relacionados con la desigualdad. Pero después tenemos el ODS 2, el 3, el 6, el 7, el 16 y alguno más seguro, si uno piensa un poco, que lo que tratan es de mecanismos clave que tienen que ver con la reducción de la desigualdad de oportunidades. Por ejemplo, lograr seguridad alimentaria, garantizar vida sana, garantizar acceso al agua, sanitario, garantizar acceso a energía, la promoción de sociedades justas e inclusivas. O sea que la desigualdad, más allá del ODS 10, creo que está presente en muchísimos ODS y en todos los temas de la economía y de la sociedad hoy en día, ¿no? Otros momentos clave ¿no? que hicieron escalar la desigualdad a que sea de gran interés a nivel mundial, lo tenemos en el Consejo de Asesores Económicos de Alan Krueger con la administración Obama, cuando enfatizó el problema que tenía Estados Unidos por tener grandes niveles de desigualdad, que eso podía estar causando los problemas de inmovilidad social que se veían en Estados Unidos, ¿no? La famosa curva del Gran Gatsby. También el Fondo Monetario Internacional, cuando estaba al frente Oliver Blanchard en 2014, en 2014, enfatizó que la desigualdad no solamente es un tema de equidad ni de justicia social, sino que cuidado con la desigualdad, que además tiene consecuencias muy negativas sobre el crecimiento económico. O sea, que empezamos a tener básicamente que la desigualdad no solamente tiene un efecto moral, a lo mejor, o de equidad, sino que va mucho más allá de eso. En España y en general en Canarias tenemos que la desigualdad es un problema serio. Somos de los países con mayor desigualdad en Europa y Canarias de las regiones más importantes, ¿no? Y entonces, de esto básicamente es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos aquí a dos ponentes de altísimo lujo, ¿no? Que ya Francisco los introdujo brevemente. Déjenme ¿no? decir un poquito algo más de ellos. No mucho, porque si no estaría mucho tiempo aquí hablando. Tenemos a Elena Bárcena, por un lado, catedrática de Economía de la Universidad de Málaga, es máster en Economía y Matemática por la London School of Economics, ha sido investigadora visitante en la propia London School of Economics y también en la Universidad de Columbia, pertenece a la red Equalitas, también a la Society for Study of Economic Inequality, de la cual es tesorera también, editora asociada de Hacienda Pública Española y de Journal of Economic Inequality, tiene numerosos artículos y presentaciones en revistas de altísimo impacto en temas relacionados con desigualdad económica, pobreza, dinámica de renta, políticas sociales, etc. Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía de la Complutense de Madrid, fue subdirector general adjunto del Instituto de Estudios Fiscales, ha sido investigador visitante en centros también de enorme prestigio, Banco Mundial, Universidad de Oxford, Yale, Brown. Es miembro del Instituto Complutense de Análisis Económica, de Quality, también del CDSOC, de La Laguna, el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza. Ha sido IP en numerosos proyectos. Destaco uno, que es el más reciente, creo, que ha sido financiado y concedido en 2022 de la Fundación Caixa, de la obra social, estos proyectos tan competitivos que tienen, pues él es uno de los IPs de uno de ellos, sobre cambio tecnológico y desigualdad social, desigualdad salarial, perdón.
Y bueno, también tiene numerosísimos artículos sobre desigualdades, igualdad de oportunidades, pobreza en revistas de altísimo nivel. Y ya no me extiendo más y le cedo la palabra a Elena, que es quien empieza, y Pues nos retiramos allí. Muchas gracias. bien, pues muchas gracias. Gracias por atender y gracias por la invitación, porque siempre es muy agradable hablar de temas en los que se investiga en la academia, pero que nos dan la oportunidad de divulgar, de comunicar, y esto siempre es muy agradable para las personas que nos dedicamos a la academia. Bien, durante la charla de hoy vamos a trabajar o vamos a presentar y vamos a estructurar la charla en 5 puntos principalmente. El primero de ellos, pues la introducción, de qué desigualdad vamos a hablar, qué es la desigualdad. En segundo lugar, vamos a hablar de las razones para reducir la desigualdad. ¿Por qué es importante luchar contra la desigualdad? ¿Por qué este ODS tendría esa importancia? En tercer lugar, vamos a hablar de las metas que se plantean concretamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, de forma rápida porque son bastante extensos. Y ya en el cuarto y el quinto punto, que lo presentará mi compañero, el profesor Juan Gabriel Rodríguez, hablaremos de posibles causas de la desigualdad y, por último, de qué se puede hacer para reducir la desigualdad. Por tanto, empezamos por el primer punto de qué desigualdad estamos hablando. Empezamos por lo más básico, la definición. En el diccionario de Cambridge nos dicen que cuando hablamos de desigualdad, hablamos de una situación en la que el dinero o las oportunidades no se comparten por igual entre todos los miembros de la sociedad. Es decir, existen diferencias. Ahí hablamos de desigualdad, pero realmente cuando hablamos de desigualdad tenemos múltiples facetas y así hablamos de desigualdad de género, de desigualdad por razón de edad, de desigualdad por discapacidad, de múltiples tipos de desigualdades que, como ha hablado el profesor Gustavo Marrero en la presentación, se presentan en distintos ODS. A lo largo de todos los 17 ODS hablamos de desigualdad de género, de desigualdad alimentaria, de desigualdad en distintos aspectos. Bien, pues la charla en principio la vamos a centrar en la desigualdad económica, es decir, la desigualdad de renta, de cómo de bien o mal distribuidas están las rentas entre los individuos de una sociedad. En concreto nos vamos a centrar principalmente en España. Y para enmarcar esto un poco dentro del pensamiento económico, empezamos citando a Kuznets, porque nos dice que cuando hablamos de desigualdad de renta, solo hacemos referencia a las diferencias que hay en esa renta. Es decir, no hablamos de si es deseable o no es deseable esas diferencias que existen. Desde el punto de vista conceptual, simplemente lo que medimos es si nos alejamos mucho o poco de esa situación en la que todos recibirían lo mismo. De hecho, un poco más tarde, Camilo Dagun nos dice que la desigualdad es algo que todo el mundo tiene intención de reducir, es decir, hay cierta aversión a la desigualdad, queremos reducirla. De hecho, lo demostramos en el ODS número 10. Pero, a su vez, la igualdad total tampoco quizás sea lo deseable para una sociedad. Es decir, nos está mostrando que lo que estamos midiendo es a cuánto nos diferenciamos de esa situación de reparto totalmente igual, pero no queremos, o el objetivo final no es que haya desigualdad cero. Si os fijáis, en el ODS 1 habla de fin de la pobreza, es decir, pobreza cero. Sin embargo, en el ODS 10 habla de reducir la desigualdad, reducirla lo máximo posible, pero el objetivo no es llegar a desigualdad cero. Y ahora Juan Gabriel nos explicará un poco y ahondará por qué. Bien, entre los indicadores para medir la desigualdad hablamos del índice de Gini normalmente como el indicador más utilizado. Hay muchos más indicadores, pero el que más se utiliza, junto con otro del que no hablaremos, es el del índice de Gini. Este índice de Gini lo que viene a medir es un promedio de las diferencias que hay entre la renta de todos los pares de personas que se puedan plantear en una sociedad. Pensemos en la sala en la que estamos, cada uno con nuestra renta, nos compararíamos con todos los demás miembros de la sala, veríamos esa diferencia y la ponemos en términos relativos, relativo a la media de la renta que hay en esta sala. Por tanto,
terminamos teniendo un indicador que se mide entre 0 y 1. Ese indicador, cuanto más grande es decir, cuanto más se acerca a 1, mayor desigualdad hay. Y normalmente se presenta de 0 a 100 por facilidad a la hora de comunicarlo. De hecho, si vemos un índice de Gini de 0,3, la interpretación sería, si lo multiplicamos por 2, sería 0,6, sería el 60% de lo que son todas esas diferencias es lo que supone respecto a la media. Es decir, todas las diferencias que hay de renta en la población suponen el 60% de la renta media de la población. Bien, sabiendo que ese es el índice de Gini, ¿cuál es la situación de España en Europa? Pues miramos el mapa y claramente, como vemos en la leyenda, cuanto más intenso es el color, mayor desigualdad hay. Si lo ponemos en contexto, vemos que hay una clara diferencia entre el sur y el norte de Europa y claramente España está con bastante desigualdad, bastante alta la desigualdad, junto con Portugal, Bulgaria, Rumanía. Ahora iremos viendo detenidamente valores concretos. Pero ¿por qué tenemos que luchar contra la desigualdad? En parte ya ha hablado el profesor Gustavo Marrero de esos motivos por los que habría que luchar contra la desigualdad, y es que afecta no solo a las personas que lo sufren, que la desigualdad se sufre, aunque la desigualdad es una medida global, se experimenta cada uno, porque cuando te diferencias mucho por abajo con respecto a los demás, se sufre una situación, pero también le afecta no solo a esos que están en peor situación, sino a toda la sociedad en conjunto. Por un lado, cuanta mayor desigualdad hay, lo normal es que haya mayor pobreza. La desigualdad, además, puede mermar la confianza de las personas, afecta personalmente a cada una de ellas. Además, si existe mucha desigualdad, esa desigualdad se puede perpetuar a través de la urna, que ahora nos acercamos a época de urnas, ¿no? A la hora de ejercer ese poder diferencial de uno respecto a otro, se iría potenciando ese distinto poder y se perpetuaría esa desigualdad. Por tanto, habría que luchar con ella y podría afectar a la cohesión social, podría haber conflictos sociales. Y por último, pues la desigualdad podría mermar el desarrollo, incluso impedirlo. Por tanto, sí parece lógico que uno de los objetivos, si vamos a plantear 17, uno sea reducir la desigualdad. Hay motivos suficientes como para reducir mucho la desigualdad. Bien, por eso, entre los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos 17, hoy destacamos el número 10, porque si cuando existe crecimiento, ese crecimiento no se reparte de forma homogénea entre toda la población, entonces habrá más desigualdad y el desarrollo no llega igual a todas las personas y habrá problemas en ese propio desarrollo. Bien, por tanto, ¿cuáles son esos objetivos que nos planteamos en este objetivo número 10? Nos fijamos ahí, hay 7, planteo 7 y después hay otros 3. Estos 7 son como los fundamentales y los 3 siguientes de la siguiente transparencia son objetivos, digamos, instrumentales. En primer lugar, el primero de ellos lo que quiere hacer es que el crecimiento llegue a todos. Nos dice que de aquí a 2030 queremos lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% de la población con rentas más bajas, incluso que ese crecimiento sea mayor que el de la media nacional. Es decir, queremos que experimenten crecimiento, pero que además ese crecimiento sea mayor que el del resto. ¿Para qué? Para que así se vayan acortando distancias y esas distancias, el acortamiento de esas distancias se traducirá en una reducción de la desigualdad. Por otro lado, se quiere potenciar y promover la inclusión económica, social y política de todas las personas, y aquí ya se va hablando de distintos grupos de personas y hablan de distintos grupos por edad, por sexo, por discapacidad, por raza, por religión. Es decir, queremos analizar esa desigualdad, que es algo global, pero lo queremos ir focalizando en distintos grupos de interés. También vamos a hablar de que queremos garantizar igualdad de oportunidades, reducir las diferencias en los resultados. Vamos a adoptar políticas, sería el cuarto,
políticas especialmente fiscales, salariales y de protección social para reducir todas esas desigualdades. Vamos a mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones. Es decir, vemos que hemos empezado con unos objetivos muy claros, muy fácilmente medibles y después son más intencionales. Garantizar la igualdad, adoptar políticas, mejorar reglamentación, asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo. Aquí ya ampliamos la imagen y ya no nos centramos en España, en este caso en el ODS 10 se tienen en cuenta todos los países, hablando de desigualdad entre países, asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo, por tanto, facilitar la migración y la movilidad ordenadas. Es decir, hay una serie de objetivos. Muchos de ellos, si nos vamos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, no reportan todavía datos, pero hay otros en los que sí que tenemos. Como os decía, después de esos 7 objetivos hay otros 3 que son más instrumentales, de hecho lo llaman 10.A, 10.B y 10.C, que hablan de aplicar el principio de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, dando esa prioridad desde el punto de vista de los países a aquellos que están más alejados, fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y corrientes financieras y, por último, de aquí a 2030 reducir a menos del 3% los costos de transacción de remesas de los migrantes y eliminar corredores de remesas con un costo superior al 5%. Si nos fijamos, ya son más internacionales, ya no tienen ese centro total en España. Como os decía, el INE no reporta todos los indicadores para cada una de estas metas, pero sí nos da determinada información que es importante analizar. Aquí tenemos para distintos años, desde el 15 al 19, las diferencias que ha habido tanto en los ingresos del 40% más pobres. Recordar que la primera meta hablaba de fijarnos en que ese 40% creciera y que creciera más que la media nacional. Tenemos cómo evolucionan los ingresos y los gastos de ese 40% más pobre y los ingresos y los gastos del total de la población. Nos fijamos en 2015 cómo esa reducción que se produce en los ingresos es menor en el 40% que en el total de la población. Y cómo en los años 17, 18, etcétera, esos incrementos son más altos en los ingresos del 40% más pobre que en el del total de la población. Si nos fijamos en otro de los indicadores que reporta el Instituto Nacional de Estadística como indicador de desigualdad, aunque podría entenderse también como pobreza, que sería proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, vemos que la evolución ha sido esta a lo largo de los años, empezando en 2008 y terminando en 2020. Y en principio vemos que con la crisis aumenta la proporción de personas que tienen ingresos inferiores al 50% de la mediana y después se reducen con la fase más expansiva. Pero hay algo que nos llama la atención en todo esto y es que a pesar de esa expansión que se produce, en 2019 no llegamos a la situación de partida de en 2008, que sería el mensaje, decir, bueno, hemos conseguido mejorar, hemos corregido lo que ha habido en crisis, pero no hemos llegado a la situación de la crisis anterior y ahora nos enfrentamos a la nueva crisis de la pandemia. Bueno, volvemos a subir esos indicadores. Claramente habíamos empezado a evolucionar positivamente, pero no hemos aprovechado suficientemente ese crecimiento, esa fase de crecimiento, para acortar esas distancias. ¿Qué ocurre a lo largo del tiempo en España? Aquí tenemos el indicador de Gini. A lo largo del tiempo vemos que más o menos se reduce en una etapa del 85 al 2001, después empieza a aumentar y de nuevo aquí volvemos al mismo mensaje. Hay una fase expansiva ahí donde el indicador o las desigualdades se mantiene cuando había crecimiento y se podía haber aprovechado para irlo reduciendo. Un poco el mensaje que tendríamos que sacar de esta evolución es, en época expansiva se reduce o se mantiene la desigualdad, pero no se aprovecha lo suficiente como para reducir los
totalmente. Y aquí comparamos nuestra situación con otros países europeos en puntos principales o puntos clave o momentos clave, años clave a lo largo del tiempo más reciente. Tenemos 2008, el comienzo de la crisis, 2014, podríamos decir que sería el final de la crisis, 2019, el último año antes de la pandemia. Y vemos que si lo ordenamos por los valores de 2019 y 2020, España está situado entre los países que más desigualdad tiene. Lo habíamos visto ya en el mapa, pero esa situación no es algo puntual del año que se mostraba en el mapa, sino que siempre estamos en entre esos países menos desarrollados. Por nuestro desarrollo deberíamos tener indicadores de desigualdad mucho más reducidos. Bien, ahí teníamos España, que no lo había señalado, lo tenemos ahí entre los 5 o 6, dependiendo del año que cojamos, porque a Portugal a veces lo cogemos según el año que miremos, estamos por delante o estamos por detrás. Y de nuevo, ¿qué mensaje obtenemos? Nos fijamos en distintos periodos de recesión y de expansión, vemos que en el pasado, en épocas de recesión, se aumentó esa desigualdad, en épocas de expansión se reducía la desigualdad, en este caso se aumentaba un poco la desigualdad y entre el 80 y el 90 se redujo bastante la desigualdad. Sin embargo, en el 92, 94 aumentó mucho la desigualdad en la recesión y ya del 94 al 2001, como hemos dicho antes, no se redujo suficientemente y 2008 al 2013 de nuevo hemos aumentado mucho y hemos reducido poco. Y estos son cifras generales, pero ¿qué pasa si nos vamos a los distintos tramos de la distribución? Bueno, aquí en esta transparencia, que he empezado el discurso por la siguiente, vemos España que aumenta la desigualdad en las dos crisis más recientes que tenemos, mientras que hay otros países que en uno aumentan, en otro apenas aumentan, en uno aumentan y en otro reducen. Hay distintas situaciones y España aumenta en los dos. Y como venía diciendo, ¿qué ocurre a lo largo de toda la distribución? Que es lo que nos interesa a veces. Si nos fijamos, los Q1, Q2, Q3 y Q4 son el 25% de la población que menos renta tiene. Aquellos individuos que están entre el 25 y el 50% de la renta, que ocupan ese 25% segundo. Q3 serían aquellos individuos, ese 25% que está por debajo del 25% que más renta tiene. Es decir, hemos dividido en 4 partes iguales a la distribución. ¿Qué le ocurre en ambas recesiones? Si nos fijamos, en ambas recesiones los más pobres son los que siempre reducen mucho más su renta, su participación en la renta total. Los del cuartil 2 también la reducen, los del cuartil 3, dependiendo del momento del tiempo que miremos, o aumentan su participación o apenas la reducen, y sin embargo, el 25% más rico, ellos siempre han mantenido o han incrementado su participación en renta. Es decir, esas cifras globales que vemos de cómo va evolucionando la desigualdad, si aumenta o no aumenta, realmente cuando lo desagregamos y lo vemos cómo lo están sufriendo las personas, podemos observar que principalmente el 25% más pobre son los que más le afecta esta desigualdad. Bueno, y ahora daremos paso a Juan Gabriel, que nos va a hablar de las posibles causas de la desigualdad económica en España. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. La verdad es que es siempre un placer venir a las Islas Canarias, así que agradezco mucho a la Fundación Caja Canarias y, por supuesto, a Francisco Reyes la amable invitación que me hizo en su día a través del profesor Gustavo Marrero para atender y participar en este foro y hablar, conversar, debatir sobre la evolución de la desigualdad en España. Bien, cuando uno se plantea si es problemática o no la desigualdad,
aunque ya mis compañeros anteriores han hablado un poco sobre ello. Siempre tenemos la versión normativa y, por otro lado, la versión de eficiencia económica, ¿no?, como dos fuerzas motrices para intentar ver si la desigualdad es una buena o mala cosa. Lo que hace falta es ver, sobre todo, las causas que generan esa desigualdad. Difícilmente podremos intentar reducir la desigualdad. Uno de los principales objetivos de los que hablaba Elena Bárcena, la profesora Elena Bárcena, si no sabemos a qué se deben o cuáles son las fuentes principales de las que proceden los niveles de desigualdad, sean estos altos o bajos, ¿no? Entonces, para detallar un poco más cuáles son esas causas, voy a detenerme un poco en algunos factores. Normalmente, cuando se habla de estos temas, en particular de este tema, en España sobre todo, los académicos se centran mucho en dos fuerzas. Básicamente, el mercado laboral, el funcionamiento del mercado laboral y el sistema fiscal, ¿vale? Si este es capaz o no de redistribuir suficiente renta entre las distintas partes de la distribución. Bien, yo voy a intentar adoptar una visión un poco más panorámica, un poco más telescópica y ampliar un poco el horizonte. Sobre todo porque creo que a veces, al focalizar nuestra atención sobre todo en el ciclo económico, en lo que es el funcionamiento del mercado laboral, por un lado, y en el funcionamiento del sistema fiscal, perdemos de vista fuerzas más de largo plazo, ¿no?, que en el fondo esas fuerzas de largo plazo nos unen siquiera más a nuestros vecinos, ¿no?, a los países que coinciden en sus condiciones económicas con nosotros. Entonces, voy a empezar, si os parece, hablando del cambio tecnológico. Hoy en día estamos empezando a cansarnos ya, y acaba de empezar, oír hablar del chat GPT, de la inteligencia artificial, ¿no?, y de lo que se nos viene encima. Bien, eso tiene profundas consecuencias, ¿vale?, y no viene de ayer. El cambio tecnológico siempre está entre nosotros, ¿vale? Me atrevería a decir que la historia nunca ha sido capaz de parar el cambio tecnológico. Es mejor adaptarnos a él, pero es bueno para adaptarnos a él saber qué implica, ¿no? Bueno, pues sin irnos a la inteligencia artificial, para cuyas consecuencias todavía no tenemos datos, voy a empezar hablando del proceso de polarización laboral o de automatización. Bien, hasta finales de los años 90, ¿qué es lo que pasaba? Básicamente lo que se observaba en el mercado laboral es que la tecnología favorecía a aquellos trabajadores con más educación. Esto es, lo que ocurría es simplemente que había un sesgo de la tecnología en favor de la formación de los trabajadores. Era una buena noticia, porque eso implicaba dar incentivos a la gente a formarse, a aumentar su capital humano. El problema, la diferencia, se da a principios de los años 2000, cuando se empieza a observar que en el tramo medio de la distribución salarial, aquellas ocupaciones con salarios intermedios, que componen básicamente podríamos incluso decir, la clase media de una sociedad, empezaban a perder empleos. ¿Por qué? Bueno, pues la principal hipótesis que explicaría esto es que gran parte de esos trabajos tienen una parte de rutina, ¿vale? O dicho con otras palabras, esas ocupaciones, la proporción de las tareas que ejecutan dentro de esas ocupaciones son en gran medida rutinarias, con lo cual son fácilmente sustituibles por algoritmos, robots, máquinas. Y entonces pasaríamos de un esquema como este, en el que a medida que aumentamos la calidad de la ocupación, medida mediante el salario medio de dicha ocupación, el cambio en el empleo es cada vez mayor, pasamos a esta otra situación en la que el aumento es en ambos extremos de la distribución de ocupaciones, pero en el tramo medio hay un descenso en el empleo, ¿de acuerdo? Evidentemente, a nadie se le escapa en esta sala y en aquellos sitios desde los que nos estén pudiendo escuchar que esto polariza la distribución salarial y generaría, en principio, ¿vale?, mayor desigualdad de salarios. Bueno, para no ser demasiado pesado, simplemente os muestro este gráfico en el que, si observáis, lo mismo que antes, pero por ocupaciones, tenéis aquí estas ocupaciones que son aquellas con salarios medios más bajos, como básicamente aumentan de empleo. También por el extremo superior, en el que nos encontraríamos con los profesionales, con los técnicos, con los managers, para los cuales también aumenta el empleo, mientras que para aquellas ocupaciones en el sector de la producción, de la administración, de ventas, ¿vale?, al ser más rutinarias, ven sus trabajos sustituidos en mayor medida por, como decía antes, máquinas,
¿vale? En España, ¿qué ocurre en España? ¿Qué ha ocurrido durante los últimos 20 años? Voy a llegar hasta antes, justo antes de la pandemia, ¿vale? Para que no se contaminen los datos que pueda aquí presentar por lo que ha acontecido, desgraciadamente, por la COVID-19, perdón, por la COVID, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos es, me gustaría focalizar mi explicación sobre aquellas líneas que hacen referencia al periodo total, a las 2 últimas décadas, ¿vale? Os muestro también en estas transferencias lo que ha ocurrido para cada una de las 2 décadas por separado, pero para no alargar en demasía mi participación, pues simplemente me focalizaré en el periodo que va desde 1998 hasta el 2019. Si os fijáis en la línea azul, claramente se observa una representación semejante a las 2 transparencias anteriores. Tenemos como aquellas ocupaciones en los 2 extremos de la distribución salarial, donde, fijaros, en el eje de abscisas lo que tenemos es las ocupaciones que están ordenadas según su salario mediano y se ordenan por percentiles, de tal manera que tenemos o vamos desde 0 hasta 100. Aquí tendríamos el conjunto total de ocupaciones existentes en la economía española para ese periodo temporal considerado. En el eje de ordenadas, lo que tenemos es el cambio en el empleo, ¿vale? Por lo tanto, habrá cambios positivos y cambios negativos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que veis es que los cambios positivos se dan en los 2 extremos de la distribución, mientras que los cambios negativos se dan en el tramo medio. Así que si consideramos estas 2 últimas décadas, será relevante decir que a lo mejor la tecnología, el cambio tecnológico ha tenido un efecto sobre la desigualdad, ¿vale? O al menos tenerlo en consideración. No solamente hablar del mercado laboral, no solamente hablar de los impuestos y subvenciones, ¿no? Creo que debemos de empezar a hablar de esto, porque incluso voces mucho más autorizadas que la mía, como Daron Acemoglu recientemente, ha llamado poderosamente la atención diciendo, si esto ya pasaba con tecnologías mucho más rupestres, imaginémonos con la inteligencia artificial, ¿vale? Esto no quiere decir que estemos en contra de la tecnología, no quiere decir en modo alguno que debamos de estar en contra del cambio tecnológico. Si somos lo que somos y estamos donde estamos es gracias al cambio tecnológico. Lo que sí que tenemos que saber es qué efectos tiene para poder reconducir en la medida de lo posible las consecuencias negativas que pudieran tener para la sociedad como un todo y los trabajadores como un agente relevante del mercado laboral, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo multitud de transparencias. Voy a ver si... para poner en contexto el caso español, fijémonos cómo España estaría aquí, ¿vale? Sería de los países donde el cambio tecnológico está teniendo un mayor efecto de polarización del empleo, ¿de acuerdo? Así que en España deberíamos estar un poco preocupados y el sistema educativo debería tener en consideración esto, ¿vale? Ya volveré sobre ello, si tengo tiempo, más adelante, ¿vale? Sigamos, para que veáis que los efectos no son homogéneos, que son diferentes según qué colectivo consideremos. Por ejemplo, cuando dividimos a la población entre hombres y mujeres, resulta que es muy curioso cómo la polarización del empleo, el efecto negativo que está teniendo el cambio tecnológico sobre la polarización del empleo, afecta sobre todo a los hombres. Las mujeres, fijaros cómo para cualquier ocupación que tienen, básicamente tienen un crecimiento en su empleo, ¿vale? Salvo en el tramo medio, donde se quedan como están. Pero los hombres son los que en mayor medida están soportando el peso de ese cambio tecnológico. Lo más gracioso de todo esto es que cuando se llevan a cabo las encuestas, resulta que se pregunta a los trabajadores, a los hombres y a las mujeres, y los más optimistas son los hombres. Son los que creen que la tecnología no les va a afectar. Así que una de las políticas que evidentemente luego mencionaré, y si no la menciono ya la menciono ahora mismo, es informar a los hombres de que el cambio tecnológico, sobre todo, les está afectando a ellos. Al menos para que no sean tan optimistas y pongan remedio. Dicho esto, por educación, si hay alguien en la sala que todavía no está convencido que la educación es importante, me gustaría que se fijase en este gráfico de aquí, porque evidentemente aquí se demuestra que quien está soportando el precio, el coste del cambio tecnológico son aquellos menos formados, con menor capital humano, con menor educación. Fijémonos, no tienen prácticamente ganancia. Los empleos que ellos ostentan no mejoran, no aumentan. Los que mejoran, sobre todo, son aquellos que están más educados. La línea amarilla, que representa a aquellos individuos que tienen educación terciaria. Aunque solo fuera por esto, manteniendo constante la prima salarial, ya habría motivos, incentivos, para animar a los hijos a que estudien un poquito todos los días.
Cuando nos fijamos en los trabajadores por tipos de contrato, pues bueno, este resultado quizás sea también bastante esperable, ¿no? Son aquellos con trabajos temporales los que soportan en mayor medida el coste del cambio tecnológico, ¿no? Bueno, pues hecha esa caracterización, simplemente para decir el efecto no es homogéneo, hay que ver a qué colectivos afecta más. También podríamos fijar nuestra atención por comunidades autónomas. Bien, como estamos en Canarias, pues simplemente mencionar que las Islas Canarias no son de las regiones peor paradas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? En las regiones peor paradas tenemos Cataluña, La Rioja y Asturias, ¿vale? Y ya por dar más detalles, en el caso canario, este sería el gráfico de polarización. Fijaros cómo claramente existe una polarización laboral, ¿vale? Existe una mayor creación de empleo en ambos extremos de la distribución. Lo que pasa es que es asimétrica. Desgraciadamente, sería deseable al menos que la mayor generación o que el tramo azul estuviera mucho más levantado por este lado de la distribución que por este otro, ¿vale? Pero bueno, esta es la polarización que se da en el caso de las Islas Canarias. Una vez que hemos hablado del cambio tecnológico, vamos a mencionar un segundo factor importante, la globalización. Es un tema recurrente. Muchas personas hablan de la deslocalización de las empresas, de los efectos que pueda tener la mayor confluencia de los mercados internacionales, ¿vale? Bien, sin querer entrar en muchos detalles, he de decir que la teoría oficial lo que dice es que en los países ricos hay un cambio en la demanda relativa del factor trabajo, de tal manera que los países ricos salen beneficiados por esa mayor globalización, en el sentido de que aquellos individuos con mayor formación van a ver sus salarios aumentados. O dicho con otras palabras, la prima salarial va a aumentar en los países más ricos, ¿vale? Que son aquellos que tienen ese factor que es más escaso, que es el talento unido a las habilidades y al capital humano, ¿vale? Sin embargo, cuando uno va a los datos, lo que se encuentra es que los estudios empíricos dicen que el efecto de la globalización en general no es relevante para explicar la desigualdad. Lo puede ser para algún caso en particular, ¿vale? Para algún país o para un compendio o área geográfica determinada. Para el caso español no parece muy plausible. Más allá de los datos empíricos, fijémonos rápidamente, ¿vale? Dos reflexiones rápidas. Una primera. Europa está compuesta de una pléyade de países, casi todos con unos niveles de globalización o de apertura de mercados muy parecida y, sin embargo, con diferentes niveles de desigualdad. Comparémonos, por ejemplo, con Holanda, un país súper abierto al resto del mundo en todos los sentidos y con niveles de desigualdad más bajos que el de España, ¿vale? Y, en segundo lugar, y aunque no explicaré por qué, la prima salarial en España, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, no ha aumentado, ha disminuido. Así que difícilmente se puede aplicar lo que la teoría convencional del comercio internacional dice acerca de los efectos que podría tener la globalización sobre la desigualdad. Vamos entonces con uno de los personajes clásicos cuando uno intenta indagar en la desigualdad, el mercado laboral. Bien, es de sobra sabido, conocido, que el mercado laboral español es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de crear muchísimos puestos de trabajo y de destruirlos de la misma manera sin ningún tipo de piedad, ¿vale? Y en un corto periodo de tiempo. Ese ciclo tan puntiagudo que experimenta la economía española tiene un efecto, un reflejo claro sobre la desigualdad, ¿vale? Vía desempleo primero y luego simplemente vía pérdida de rentas salariales rápidamente después, ¿no? Por daros un pequeño bosquejo y daros una perspectiva un poco diferente, ¿no? Aquí en este gráfico lo que se ha hecho es una cosa muy sencilla. Se coge la renta per cápita real, ¿vale? Y se divide en dos factores. ¿Qué dos factores? Músculo y cerebro. Nosotros tenemos la renta per cápita de un país, en este caso España, Alemania y creo recordar que Francia también, sí. Y entonces lo que hacemos es, ¿a qué se debe esa renta per cápita en términos reales? Se debe, por un lado, al músculo, esto es la tasa de empleo. Cuantas más personas estén empleadas y puedan trabajar, mayor debería de ser el PIB, pero al mismo tiempo del cerebro. ¿El cerebro que viene dado? Por la productividad, ¿vale? No nos basta con la fuerza bruta.
Los trabajadores deben de ser productivos. Y cuanto más productivos sean, mayor cabe pensar que será el PIB per cápita, ¿vale? En nuestra economía. Bueno, pues tenemos la tasa de empleo, el músculo, y tenemos el cerebro, la productividad, ¿vale? Cuando vemos Alemania, nos encontramos con que no hay un trade-off. Es decir, parece de manera natural, a ojos de Alemania, que podemos aumentar ambas variables, el músculo y el cerebro. Cuando nos fijamos en Francia, lo que tenemos es que para la misma tasa de empleo, básicamente, en los últimos años, ¿vale?, lo que tenemos es un aumento de la productividad laboral. Eso implicará luego incrementos en los salarios, ¿vale? Pero para el caso español parece que tenemos un problema de trade-off, porque desde el año 2007 hasta el año 2013 lo que hemos tenido ha sido un aumento de la productividad, sí, pero con un coste terrible. Y el coste terrible ha sido una caída brutal de la tasa de empleo. Es decir, por decirlo de otra manera, nuestras energías han sido muy limitadas, se han focalizado en aumentar el tamaño de nuestro cerebro, pero a costa de perder masa muscular, ¿vale? Cuando lo ideal sería crecer equilibradamente, crecer teniendo más músculo y teniendo más cerebro, ¿vale? Ese no es el caso de España, o no lo ha sido hasta el 2013. Evidentemente, bueno, evidentemente no, pero las noticias son más halagüeñas después del 2013, ¿vale? Aunque, bueno, veremos a ver, porque el ciclo económico en España es tan pronunciado que a veces, en fin, es mejor no pronunciarse. Una nueva muestra es este gráfico. Fijaros, si comparamos España con otros países como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, como la evolución, esta ya de la desigualdad, ¿vale? Ya no estoy hablando ni siquiera del desempleo, de la desigualdad, fijaros cómo tiene estos picos tan pronunciados. ¿Por qué? Porque en el corto plazo la desigualdad sigue muy de cerca la evolución del mercado laboral. Así que si el mercado laboral es muy cíclico, la desigualdad será muy cíclica. Conclusión, y me estoy adelantando a lo que viene, si yo quiero solucionar en el corto plazo los problemas de desigualdad que podamos tener, mientras que no resolvamos los problemas que tenemos en el mercado laboral, olvídate, podemos hacer fuegos de artificio, podemos cambiar el sistema fiscal 20.000 veces, lo que queráis, da igual, no hay nada que hacer. Si tú hoy tienes trabajo y mañana no lo tienes, estás abogado a una determinada situación. Es así de sencillo, ¿vale? No hay que buscar muchos más protagonistas en esta película. Sistema educativo, un clásico, ¿vale? Bueno, con respecto al sistema educativo existen de nuevo dos ideas confrontadas. Por un lado, Vito Tanzi y otros autores dicen si aumentas los niveles de educación vas a reducir las brechas de capital humano, pero por otro lado lo que ocurre es que si estás en un entorno en el que la prima salarial está aumentando y tú aumentas las cantidades de personas que tienen educación terciaria, vas a aumentar la desigualdad. Así que no siempre más educación implica menor desigualdad. Puede que sí y puede que no, depende, ¿vale? Bien, de hecho, en un trabajo con el profesor Gustavo Marrero, pues para el caso español se encontraba lo siguiente, y es que fomentar, ¿vale?, la educación, sobre todo secundaria, de las mujeres y en general de la población española, reducía la desigualdad. ¿Por qué? Porque reducíamos la brecha de capital humano y además permitíamos que la mujer se incorporase en mayor medida al mercado laboral. Por el contrario, la educación terciaria en España y sobre todo la tasa de desempleo, perdón, la tasa de abandono aumentaba la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, la tasa de abandono porque afecta sobre todo a aquellas familias donde los padres tienen un menor nivel de formación y tienen menores capacidades para adecuarse a los cambios continuos del mercado laboral, y por el lado de la educación terciaria porque esta es complementaria del cambio tecnológico. Y si hemos dicho que el cambio tecnológico tiene los efectos que tiene, pues ya podemos hacer la derivada y llegar a la conclusión, ¿vale? Pero es que además también hay que decir, aunque no lo voy a comentar ahora, si luego sale en el debate, pues lo comentamos sin problemas, que la profesora Elena Bárcena decía antes, bueno, hay que perseguir reducir la desigualdad, pero tampoco nos tenemos que volver locos, porque no todas las desigualdades puede que sean malas. Es decir, si resulta que el profesor Gustavo Marrero se esfuerza mucho más que yo, a lo mejor no deberíamos de tener el mismo salario, ¿no? Lo podemos valorar al menos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que puede haber desigualdades, la desigualdad de esfuerzo, que no tenga por qué ser negativa, ¿vale? Si es así y fomentamos la educación entre determinados, entre la población, la educación terciaria podría estar fomentando esa desigualdad de esfuerzo, ¿vale? Que en ese caso sería una mayor desigualdad, pero que fomentaría el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, siempre que escuchéis hablar de desigualdad o de crecimiento, intentad
ver la otra cara de la moneda, ¿vale? Unas veces van a ser complementarias, otras veces no. Pero siempre es relevante trabajar con esa moneda que tiene dos caras, ¿no? Y que están muy ligadas. Aunque en los cursos iniciales de economía se suelen explicar de manera separada, están muy juntas, ¿no? Y son muy relevantes. Bueno, voy a ir dándome prisa. Bien, fijaros, el problema que decía antes del abandono escolar en España es fundamental. Aquí veis cómo España es un claro atípico frente al resto de países, ¿vale? Hemos convergido, pero aún con todo y eso estamos todavía lejos. Y el problema es que estos tramos azules que representan la tasa de abandono escolar en España en los años pasados implica que personas han abandonado prematuramente el sistema educativo, que hoy son estudiantes y mañana son padres. Y cuando son padres no tienen educación y no están preparados para adecuarse al cambio tecnológico que les va a afectar, ¿vale? Entonces, es un problema muy importante y nos tiene que llamar la atención si queremos no solamente preocuparnos por la desigualdad, sino sobre todo por la economía como un todo, ¿vale? ¿Cómo vamos a crecer como economía si hay personas que no solamente difícilmente ganan renta, sino que además no pueden contribuir a la producción porque no tienen los talentos, la formación, el capital humano que requiere el formar parte de esa economía? Otro sospechoso habitual, el sistema fiscal, ¿vale? O el sistema redistributivo. ¿Cuánto se redistribuye en España? Bueno, pues la verdad es que, para resumirlo rápidamente, la capacidad del sistema de impuestos y subvenciones en España es un sistema limitado, ¿vale? Como podéis ver, España está por aquí, ¿de acuerdo? La capacidad que tiene para redistribuir renta hace que España esté por encima de la media, es decir, en el fondo redistribuye menos que la media europea, ¿vale? Esta media de aquí, esta línea de aquí, no se refiere al panel de países que está aquí, sino a los países europeos. Y como veis, el tramo azul, que es la renta disponible para el caso español, a ver dónde está aquí, está por encima. Lo que quiere decir es que el sistema fiscal no es capaz de redistribuir suficiente renta como para estar en la media europea, ¿vale? Digámoslo así. Así que nuestra capacidad es limitada. Por abundar un poco en ello, pues fijaros, a ver si ese sería el caso español. Fijaros, tenemos la renta antes de subvenciones e impuestos, el índice de Gini de la renta de mercado versus el índice de Gini de la renta disponible. Fijaros, una buena noticia es que fijaros cómo el ciclo económico de nuevo hace de las suyas, incluso representando el índice de Gini, ¿no? Fijaros, tenemos un 0,46, pongámoslo así, en el año 2007 y como 9 años más tarde, 10 años más tarde, en el 2016, pasa a ser de 0,52. Es decir, ha aumentado básicamente 6 puntos. 6 puntos de Gini es tremendo, es muchísimo. Es muchísimo. El índice de Gini es un índice muy inercial, cambia muy poquito, ¿vale? Muy poquito. Así que cambiar 6 puntos es muchísimo. Afortunadamente, el sistema fiscal es capaz de reducir ese ciclo, ¿vale? Y, de hecho, el índice de Gini de la renta disponible solo varía 2 puntos, ¿vale? Así que reduce lo que es el ciclo económico, pero no lo suficiente, ¿vale? No lo suficiente como para estar en la media europea. Por eso, sí que hay una capacidad para redistribuir, ¿vale? Pero esta no es tan grande como podríamos desear si queremos compararnos con la media europea, ¿vale? Y luego un aspecto que también es relevante ver es el siguiente. Cuando uno se fija en el gasto público, ¿vale? Y lo divide en dos posibles partidas, aquí tendríamos el gasto en prestaciones de sustitución de renta, básicamente subsidios de desempleo y jubilación, ¿vale? Por un lado. Y luego, en el eje de ordenadas, tendríamos el gasto en prestaciones de garantía o para garantizar rentas mínimas. Tendríamos renta mínima, bueno, las rentas para la exclusión social, para las rentas de la familia, de educación y de vivienda. Bueno, pues fijaros cómo España estaría en este hortante. En este hortante estamos por encima de la media en cuanto a gasto en prestaciones de sustitución, pero estamos por debajo de la media en cuanto a gasto en prestaciones de garantía de mínimos. Evidentemente, en principio, si nos queremos comparar, nos podremos comparar, por ejemplo, con Suecia y con Finlandia y con otros países como Dinamarca, ¿vale? Y entonces deberíamos de aumentar el gasto en prestaciones de garantía, o al menos podríamos intentar hacer un pequeño trasvase de unos gastos a otros,
¿vale? Para estar un poco más equilibrados. Bueno, pues una vez que hemos hecho este ejercicio de intentar aislar un poco las causas principales que están detrás de la evolución de la desigualdad, no las voy a repasar, ¿de acuerdo? Simplemente pues, están ahí mencionadas. Voy a intentar rápidamente mencionar por encima algunas de las posibles políticas generales que se podrían pensar, planificar o aplicar para reducir la desigualdad. Y tienen que ver, obviamente, con las causas que hemos visto, ¿vale? Así que voy a empezar por aquellas políticas que se refieren al cambio tecnológico, a la disrupción que pueda generar el cambio tecnológico, que va a más, no va a menos, ¿vale? Evidentemente, el sistema educativo formal debería de una vez por todas, tomarse este asunto muy en serio, porque la cosa el cambio tecnológico es un cambio acelerado. Así que el sistema educativo formal debería de tomarse muy en consideración el fomentar habilidades y capacidades para los futuros trabajadores, para que estos puedan adecuarse a las nuevas tecnologías. Y esto determina, entre otras cosas, que en la formación profesional haya que realizar una mucha mayor oferta de ciclos que sean mucho más flexibles. En cuanto a la educación terciaria, titulaciones más flexibles, hay que adecuarse, ya no debemos de seguir ese canon tan rígido que siguen las universidades españolas. Y sobre todo, el cubrir un poco más la demanda que existe en el mercado laboral. El desajuste entre la oferta y la demanda, uno puede ser idealista en la vida, ¿vale? Uno puede conducirse como Don Quijote de la Mancha. Pero entonces, cuando a uno le sale el ramalazo de Sancho Panza, pues de repente dice, vamos a ver, ¿a quién perjudica más que la oferta de trabajadores, dada su formación, sea diferente de la demanda de trabajadores que realizan las empresas? Pues a los que no tienen más posibilidades que las que le ofrece el sistema público. ¿Y quiénes son? Los que menos recursos tienen. Entonces, si el sistema público de educación es capaz de reducir esa brecha que hay entre la oferta y la demanda, va a beneficiar en mayor medida a aquellos que luego se van a tener que enfrentar al mercado laboral sin más recursos que su tiempo, ¿vale? Por otro lado, pues sería importante también poner a disposición de los trabajadores que realizan tareas rutinarias de políticas activas de empleo. Esos trabajadores van a ser expulsados por las máquinas, por los algoritmos, por los robots, no tardando mucho. Bueno, pues adelantarnos a lo que les pueda pasar, proporcionarles cursos de formación, aplicar políticas activas de empleo que limiten el daño que pueda suceder por cuenta del cambio tecnológico. Y, como decía antes, promover la información entre, sobre todo, los trabajadores masculinos, que están muy desinformados en el caso español y que piensan que la tecnología no les va a afectar, cuando lo que muestran los datos es muy al contrario, que precisamente son el colectivo más afectado por el cambio tecnológico en el caso español. En cuanto al mercado de trabajo, bueno, pues podríamos poner muchas más, pero simplemente por focalizarme en tres. El gasto público podría intentar ayudar a soportar los costes del cuidado infantil. Esto tiene mucho que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral y que ésta pueda participar en mayor medida en el mercado laboral. Y también el ayudar en mayor medida al reciclaje laboral de los trabajadores. Fijaros que en España, de manera clásica, hemos tenido un problema de trabajo de desempleados de larga duración. Esto se puede volver todavía más difícil por efectos del cambio tecnológico. Así que tendremos que incidir en mayor medida, por ello, en programas de reciclaje laboral para esos colectivos. Por otro lado, sería interesante promover entidades que favorecieran el crédito público y privado para las buenas ideas. Démonos cuenta de una cosa, vivimos en la época del crecimiento del cambio tecnológico acelerado. ¿Y qué está detrás? Las ideas. Pero si yo tengo buenas ideas y no tengo un soporte social, esas ideas se van a perder. Entonces, si de lo que se trata es de generar ideas, que luego sean empresas, que luego sean empleos, que reduzcan la desigualdad y al mismo tiempo generen crecimiento económico, necesitamos que esas ideas se puedan llevar a efecto. Pero eso hace falta que, dado que las ideas las pueden generar cualquier tipo de cerebro, sea este pobre o sea este rico, que cualquier persona pueda, con una buena idea, ir a una entidad
y tener un soporte mínimamente económico como para relanzar o para lanzar esa idea. Y eso creo que es una avenida que todavía, en el caso español, estamos muy en pañales, no digo ya comparándolo con países como Estados Unidos, donde si tienes una gran idea puedes crear tu propia empresa y todo lo que luego viene detrás. Creo que en España deberíamos de incidir más sobre eso. Una propuesta polémica que seguro que muchas personas de las que hay aquí no les va a gustar, pero uno cuando viene a Canarias pues hay que probar un poco, porque si no, pues entonces nos aburrimos. Nosotros estamos habituados a un sistema de captación de personas para la administración pública basadas en las oposiciones. Eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, es muy ineficiente y sobre todo es regresivo. Nos tenemos que convencer que quienes llegan a los puestos más altos de la administración pública, aquellas personas que ya de por sí tienen recursos desde un inicio. No es difícil pensar por qué o llegar al convencimiento de que eso es así. Ya me queda un minuto. Vale, perfecto. Como me quedan 2 transferencias, pues voy a correr un poquito más, si cabe. Simplemente lo que quiero decir con este último punto es que esto genera una gran desigualdad intergeneracional. Si resulta que, como mi padre está en el puesto 29 de la administración pública, me dota de recursos para yo poder estudiar, prepararme para ostentar otro cargo 29 de la administración pública, es el sector público uno de los culpables de que la movilidad intergeneracional se esté sosteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor habría que repensar las cosas, ¿vale? Habría que repensar las cosas. En Inglaterra eso no sucede, ¿vale? Pero podríamos repensar las cosas. A lo mejor para ostentar un puesto determinado en la administración pública necesitas una serie de preparaciones, ¿no? A lo mejor tienes que pasar por determinados másters y a lo mejor esos másters los puede establecer el sector público, ¿no? Podemos pensar las cosas, pero bueno, por lo menos hablar no está mal. Discutir de las cosas no es malo. Sistema educativo. Bueno, aquí la cantidad puede ser ingente, por ir rápido. Minimizar el abandono escolar, elevar los estándares de la educación. Hay que elevar el nivel. A quien más perjudica que la educación sea de mala calidad es a las personas que menos recursos tienen, porque aquellos que tienen pocos recursos luego no pueden compensar con formación extra lo que el sistema no le da. Así que la educación debería tener el estándar lo más alto posible. Y si vamos hacia políticas que quieran hacer converger la educación privada con la pública o la pública con la privada, nunca lo debemos de hacer a la baja, lo debemos de hacer al alza. Siempre al alza, ¿vale? Porque si no nos estamos cargando el crecimiento económico. No sirve de nada igualar si no pensamos en términos de eficiencia. El desajuste entre la oferta y la demanda que ya mencionaba. Los programas públicos de becas en España tienden a favorecer el número, deberían de fomentar en mayor medida la cantidad, porque a una persona que le da una beca en el mes de abril y que encima esa beca es pequeña, ¿cómo va a cubrir el alojamiento, los libros y lo que es el vivir el día a día? Recibiéndolo además en el mes de abril. Pero bueno, en fin. Y luego los programas educativos, y esto también me gustaría decirlo, y perdona Gustavo porque me voy a pasar un minuto, es los programas educativos también deberían de promover en mayor medida las capacidades empresariales de las personas. Es decir, en España nos focalizamos mucho en el factor trabajo, pero ya va siendo hora de que empecemos a entender que nos faltan empresas, que nos faltan empresarios, que tenemos que adoptar políticas que favorezcan que las personas que tengan ideas creen empresas porque detrás van a venir puestos de trabajo. Eso es importante para la economía española y por eso me gustaría relanzar que eso son talentos que a veces son naturales, pero que a veces también se pueden formar y se pueden fomentar por parte del sector del sistema de educación. Y en cuanto al sistema fiscal, pues simplemente reducir la evasión fiscal en la medida en que se pueda. En segundo lugar, intentar redistribuir en mayor medida mediante el sistema de impuestos y subvenciones, pero teniendo siempre cuidado con no cargarnos los incentivos económicos al esfuerzo, ¿vale? Eso es importante. En tercer lugar, una política que muchas veces no se menciona, pero a mí me gusta mencionarla, ¿vale? Que es el aparato o mecanismo de redistribución interterritorial. Yo estoy esperando todavía a que los gobiernos sucesivos de este país tomen en serio la formulación explícita, que me digan cuál es la fórmula para el cálculo del cupo vasco, ¿vale? Yo creo que ya va siendo hora todos de exigir un poco, ¿vale? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Vale?
porque creo que también hay que hablar de redistribución interterritorial. Y por último, pues quizás, ya lo he dicho antes, trasvasar un poco gastos que obedecen a prestaciones de sustitución de renta hacia prestaciones de garantía de mínimos. Y esto era todo lo que quería comentar, así que nada, ahora abrimos el debate a todo el mundo. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí porque por ahora no hay preguntas en el chat. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, Gabriel, Elena, por vuestras intervenciones, vuestro interesante análisis, no solamente de la desigualdad en España, sino sobre todo creo que para entender la desigualdad en España, pues lo que han enfatizado los dos, ¿no? Hay que entender cuál es el origen de la desigualdad, por qué se genera, ¿de acuerdo? O sea, uno siempre asocia la desigualdad a políticas fiscales, ¿no? A subir impuestos, bajar impuestos, qué tipo de impuestos. O sea, es como que tiene una asociación muy clara, ¿no? De que la única manera de combatir la desigualdad, por ejemplo, es políticas impositivas, ¿no? Y la desigualdad básicamente, ¿no? Son diferencias de renta o de riqueza y siempre es mala, ¿no? O dependiendo, ¿no? qué sector, pues siempre es buena, ¿no? O sea, entonces creo que en este sentido es interesante enfatizar, lo ha dejado caer de vez en cuando Juan Gabriel, yo lo dejé al principio también caer un poco, pero creo que es muy interesante el enfatizar la diferencia entre desigualdad y desigualdad de oportunidades. Elena también lo comentó al principio, ¿no? Porque en este sentido es importante el dejar claro que cuando hay nuevas encuestas sociológicas y que se le pregunta a la gente acerca de si les parece bien la desigualdad, si están a favor de la desigualdad o no, realmente, ¿no? Y casi todos dicen que no están de acuerdo con la desigualdad, ¿no? Que quieren reducirla. Pero realmente cuando se indaga de qué tipo de desigualdad es de la que están en contra y de la que consideran que es injusta y que hay que combatirla, no es de la desigualdad total, realmente es de la desigualdad de oportunidades, que es un concepto algo más fino de la desigualdad, que está íntimamente también relacionado con esa inmovilidad social, ¿no? que en sociología se habla tanto y está ya muy internalizada en nuestro vocabulario, ¿no? Porque en este sentido, ¿no? Y conecto con la última parte de la intervención de Juan Gabriel, claro, si eso es así, lo que nos preocupa es la desigualdad de oportunidades, no tanto la desigualdad total, las medidas de política que hay que hacer es buscar el origen de esa desigualdad de oportunidades y la verdadera medida de política, por lo menos a medio o largo plazo, es ir al origen de esa desigualdad de oportunidades y eliminar esa barrera, eliminar ese problema, eliminar esa solución, ¿de acuerdo? Ese origen, ¿no? Y todas las medidas de política que básicamente has mencionado son políticas de desigualdad de oportunidades, ¿no? En esa última parte. Lo hemos hecho adrede. Claro. Y entonces, claro, creo que es muy importante el dejar claro, ¿no? Y ahora ya te paso la palabra, el enfatizar esa diferencia y el enfatizar el por qué, cuando uno quiere luchar contra la desigualdad, ¿no? Lo que son políticas redistributivas, impositivas y demás, pueden conseguir esa reducción de desigualdad a muy corto plazo, pero a lo mejor no está reduciendo la desigualdad que queremos reducir, ¿no? O sea, eso por un lado. Tenemos ejemplos puntuales, ¿no? Por ejemplo, la intervención en la época de COVID con los ERTES. Hombre, eso es una medida fiscal muy directa, fue súper eficaz, ¿no? Que consiguió reducir la desigualdad muchísimo, ¿no? Muchísimo. Respecto a no haber incluido ERTE, ¿no? La desigualdad aumentó en la época de COVID, obviamente, pero si no se hubiesen aplicado los ERTE, hubiese aumentado 10 veces más casi de la que aumentó. Eso hay estudios por aquí de la Fundación Caixa, además. Entonces, hombre, hay medidas fiscales de muy corto plazo que sí que son efectivas, pero si queremos medir y mirar a medio o largo plazo, ¿no? Parece que no es esa la vía de combatir. Entonces, enfatizar este punto yo creo que es muy importante en este momento. Y les dejo un poco a los dos. Bueno, quizás la desigualdad de oportunidades en el fondo hace una cosa bastante sencilla, ¿no? Lo que hace es lo siguiente: ¿a qué obedece mi renta?
Mi renta obedece, por un lado, a mis condiciones iniciales, la familia donde he nacido, el lugar donde he nacido, la raza que tengo, el género que tengo, pero por otro lado también obedece a otros factores. Por ejemplo, el nivel de esfuerzo que he realizado a lo largo de mi vida, cuántas horas he estudiado cuando estaba en casa, qué decisiones he tomado sobre qué carrera hacer o a qué dedicar mi tiempo, ¿vale? Y, por supuesto, la suerte, ¿vale? La suerte siempre tiene un rol en la vida de cualquiera, ¿no? Bueno, pues evidentemente esas circunstancias, esas condiciones iniciales tienen una influencia sobre el esfuerzo, tienen una influencia. Es decir, el yo nacer en una determinada familia me va a mí hacer que a lo mejor tome unas determinadas decisiones u otras, o tiene una incidencia sobre cuántas horas estudio o no. Pero dicho eso, si creemos que existe una cosa llamada libre albedrío, y no quiero abrir nuevos temas de conversación, si existe el libre albedrío y nosotros somos libres de tomar decisiones, el esfuerzo es una variable también relevante. Y cuando tenemos en cuenta el esfuerzo y tenemos en cuenta las circunstancias, nos abocamos a tener un diálogo obligado. En ese diálogo lo que tenemos que ver es que no todas las desigualdades son malas, pero no todas las desigualdades son buenas. Y tenemos que ser buenos cirujanos para cuando entremos a operar, no operar en demasía, cortar órganos que están bien, ¿vale? Como por ejemplo los incentivos económicos. Entonces, por eso yo decía, un poco siguiendo la estela que había marcado la profesora Elena Bárcena, que cuando decidamos reducir las desigualdades, ¿vale?, hay que tener cuidado, hay que intentar no cargarse los incentivos económicos, porque tenemos que intentar conseguir la cuadratura del círculo, que es reducir la desigualdad y que no por ello dejemos de fomentar el crecimiento económico. Si conseguimos eso, a medio y largo plazo nos irán mucho mejor las cosas. Porque si no hacemos eso, si ahora nos volvemos locos y solo pensamos en reducir la desigualdad y, por ejemplo, nos cargamos la eficiencia, los incentivos, el esfuerzo de la gente, entonces, pasado mañana, reduciremos el crecimiento económico. Y ya sabemos, porque lo hemos visto antes, que reducir el crecimiento económico nos aboca a mayores tasas de desempleo y, por tanto, a mayores niveles de desigualdad. Entonces, no quiero decir que esto sea como la pescadilla que se muerde la cola, pero sí que quiero, como decía antes, que pensemos que esto es una moneda, tiene dos caras y que hay que fijarse en las dos caras y que cada vez que lanzamos la moneda tengamos cuidado. Simplemente que seamos cuidadosos, que no seamos groseros en nuestra manera de actuar y que pensemos las cosas dos veces, nada más. Perdón. Y bueno, por apuntar a algo más, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, por eso hay un objetivo dedicado a desigualdad y otro a pobreza. Si os fijáis, todo lo que hablamos de desigualdad es en términos relativos. Decimos que, bueno, que puede que determinadas diferencias respecto a otros sean admisibles por esa diferencia en el esfuerzo, pero asegurando unos mínimos, y esos mínimos te los aseguran cuando decimos que fin o reducción cero pobreza. ¿Por qué? Porque esos mínimos estamos asegurándolos. Queremos que la población llegue a ese mínimo vital que necesita una persona para poder progresar en la vida. A raíz de ahí queremos reducir las desigualdades que no se deban a decisiones propias, sino que vengan impuestas por esas circunstancias. Entonces, realmente cuando analizamos todos los objetivos de desarrollo sostenible, y está muy bien hacer este tipo de charlas por objetivos, pero no debemos perder la visión de conjunto de cómo en realidad se relacionan unos con otros, porque son complementarios. En realidad estamos analizando un todo, pero vamos focalizándonos en distintas partes. Y ese mínimo vital que queremos asegurar está asegurado en el Objetivo de Desarrollo 1. A ver, yo creo que un tema que es de interés para este foro, creo, ¿no?, y del cual no se ha hablado, es cómo las empresas españolas o las empresas canarias pueden o deben internalizar la desigualdad, ¿no?, o otros temas sociales en general, ¿no?, en su toma de decisiones, estrategias y demás, ¿no? O sea, del mismo modo, por ejemplo, que lo han hecho algunas empresas con el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, ya prácticamente no hay empresa que no tenga dentro de su estrategia comercial, ¿no?, el medio ambiente, incluso vea cómo tomar medidas en pro del medio ambiente sea beneficioso, ¿no? Entonces, en estas dos líneas, ¿no?, lanzo las dos vertientes de las preguntas, ¿no?, para resumir, y se va, ¿no?, abrimos el debate en este ámbito. Es, por un lado, pues cómo las empresas pueden aportar a conseguir mejorar la desigualdad,
¿no? Eso por un lado. O sea, cómo, ¿no? Cómo las empresas, poniendo medidas, pueden favorecer, mejorar este objetivo de desarrollo sostenible, el de reducir de la desigualdad. Y después, por otro lado, el otro lado, o sea, cómo las empresas pueden beneficiarse de esta implementación de medidas de reducción de la desigualdad o de vivir en una sociedad con niveles de desigualdad inferiores. Entonces, claro, que no solamente sea algo altruista de las empresas o porque alguien se lo impone, ¿no? O porque tienen unos beneficios fiscales buenísimos, ¿no? Sino que realmente, sin tener beneficios fiscales o sin tener esos incentivos, pues puedan verse ellos que realmente invertir en desigualdad, ¿no? Invertir en reducir la desigualdad puede llegar a ser beneficioso a las empresas, ¿no? Como hacerlas partícipe en esta lucha contra la desigualdad, del mismo modo ¿no? que se las hace partícipe de la lucha contra el cambio climático. Sí, bueno, yo creo que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible queda más o menos claro que son unas metas globales, ambiciosas y que requieren la participación de todos los actores de la sociedad. Y por eso el papel de la empresa, y se reconoce así en la redacción del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es fundamental. Por tanto, la primera pregunta es ¿qué papel tiene la empresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues un papel fundamental. De hecho, cuando en la redacción se habla de esos actores, se habla de los gobiernos que están comprometidos y han firmado esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, se habla de la sociedad y se habla de la empresa. Es decir, son como tres ejes principales y la empresa tiene un papel relevante porque gran parte del progreso de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se va a basar en la creatividad y en la innovación que tengan las empresas para proporcionar los métodos para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, el papel es relevante. Claro, la otra cara de la moneda, que es en qué forma se van a beneficiar las empresas de esos objetivos de desarrollo sostenible y en concreto, por ejemplo, del de la reducción de la desigualdad, es quizá más difícil verlo y hay que mirar más a largo plazo, creo yo. Igual que has comentado sobre el medio ambiente, ¿no? Y cómo al principio luchar por tener mejores procesos productivos, contaminar menos, no se veía como algo atractivo para una empresa en principio. Sí, como ha cambiado la cultura de la sociedad y ahora vemos y reconocemos como un valor en la empresa el que sea ecológicamente atractiva o que tenga menor contaminación medioambiental esa empresa en su producción y las empresas lo reconocen como un valor que la sociedad les va a reconocer, ellos ya sí ven, las empresas ven un atractivo en incorporarse a ese carro. Yo creo que nosotros nos debemos adelantar, y las empresas en principio, adelantarse a que el cambio en la sociedad está claro, en el aspecto medioambiental se ha dado y ha sido brutal, pero creemos que la sociedad también está cambiando en todo lo que habla de desarrollo sostenible, desarrollo inclusivo y cada vez más, bueno, tenemos el ejemplo de Australia, ¿no? Que en su medida a analizar busca el bienestar de las personas, ya no solo el PIB. Bueno, ese bienestar está influenciado por cómo te sientes en cuanto a pobreza, a desigualdad, a igualdad de género. Si vemos que toda esa inclusión social, crecimiento inclusivo, crecimiento compartido, va a ser reconocido como un valor en la sociedad, las empresas deberían adelantarse. Deberían decir, bueno, si me van a reconocer como un valor que en mi empresa no haya diferencias de salariales por razón de género, que se promuevan los salarios en función de las habilidades que se tienen. Si estoy formando a mis empleados para, por ejemplo, con este cambio tecnológico, incorporarlo al cambio tecnológico, que no se queden atrás, que se incorporen y se reciclen en su formación. Todo ese tipo de medidas se verían reconocidas por la sociedad y daría un valor, un intangible a esa empresa
que si tenemos visión de futuro deberían reconocer hoy y apostar por ello. Está terminando el tiempo. Hay una pregunta en el chat que básicamente es cómo medimos la desigualdad de oportunidades, ¿sí? Un índice. Si quieres contesto yo, contestas tú. Venga, contesto yo. Tú. A ver, lo podemos medir de múltiples maneras. La manera de medirlo más fácil o la habitual, la estándar, sería: nosotros tenemos las circunstancias, observamos normalmente circunstancias como por ejemplo la educación, la ocupación de los padres, la raza de los individuos, el género de las personas, ¿vale? Y lo que no observamos generalmente es el esfuerzo. Entonces lo que hacemos es agrupamos a las personas según las circunstancias que observamos y después medimos las diferencias que hay de renta o de salarios o de riqueza entre esos grupos, ¿vale? De tal manera que esas diferencias se podrían ascribir al menos a esas circunstancias que hemos observado, porque al menos a priori no debería de haber diferencias entre esos grupos por el mero hecho de que yo sea una mujer y él sea un hombre, porque yo sea negro y él sea blanco, o porque él haya nacido en una ciudad y no en un pueblo. Como esas diferencias no deberían de observarse y se observan, aplicando después índices de desigualdad al uso, normalmente se aplica un índice que es descomponible aditivamente, que es la desviación media en términos logarítmicos, pero bueno, se podría aplicar el índice de Gini y otras medidas. Pues podemos ver esas diferencias y ascribirlas a las condiciones iniciales que son diferentes entre las personas que componen esa sociedad. Entonces, bueno, pues dicho de una manera general, esa sería la manera. Hay multitud de otras maneras, pero creo que no procede entrar en detalles. Por complementar simplemente, la manera más sencilla de representarla es medirla en porcentajes de la desigualdad total. O sea, si la desigualdad total en términos de Gini, por ejemplo, 0.35, ¿no? Pues uno puede calcular con técnicas relativamente sencillas y ya bien establecidas qué parte de ese 0.35 se debe a esos orígenes sociales, a la raza, al género, al haber nacido en barrios diferentes, etcétera. Y entonces se pueden dar medidas acerca de qué porcentaje, ¿no? Oye, pues el 45% de ese 0.35 de índices de Gini se debe a desigualdad de oportunidades, ¿no? O sea, y esa es en donde, ¿no? Hay que insistir mucho, creo que es a la que principalmente hay que combatir, ¿no? Aunque en esto matizo una cosa, yo creo que ya iríamos cerrando el coloquio. También lanzo aquí una pregunta con esto, y es que, claro, llevar a cero la desigualdad de oportunidades y dejar libre el resto de desigualdad, ¿no? Vamos a llamarla desigualdad de esfuerzo, por simplificar, y que esta desigualdad de esfuerzo siga creciendo, ¿no? Mucho, y tenemos una economía con desigualdad de oportunidades cero y una desigualdad de esfuerzo muy alto, y por lo tanto, al final la desigualdad es muy alta, pero ojo, todos de esfuerzo, eso se ha visto que tarde o temprano es negativo, también es negativo, porque tarde o temprano eso es como que nos explota el globo, ¿no? el balón en la cara, ¿no? Porque tarde o temprano eso se va a convertir en inmovilidad social, ¿no? Esa es básicamente la curva del Gran Gatsby y apunta por ahí, ¿no? Los tiros. Y eso, si quieren, ya les dejo con esta última reflexión, últimos comentarios sobre este apunte, ¿no? De que, ojo con, ¿no? O sea, no tener la idea de que hay que luchar y reducir a cero al máximo la desigualdad de oportunidades, pero cuidado tampoco que la desigualdad meritocrática o de esfuerzo tampoco no se desmadre del todo, que no sabemos cuál es ese nivel, ¿no? Eso es una cosa que nadie sabe cuál es la desigualdad óptima, ¿no? Pues será condicionada a cada país, condicionada a cada región, a cada momento del tiempo, ¿no? Etcétera, porque puede generar tarde o temprano, a medio o largo plazo, un efecto rebote, ¿no? de inmovilidad social. Bueno, por dar dos matices a lo que acaba de comentar el profesor Gustavo Marrero, a ver, dos cosas rápidas. Cuando uno se plantea la desigualdad de oportunidades versus desigualdad total, sobre todo lo que está diciendo es, si tenemos que luchar, vamos a luchar contra lo peor. Y lo peor de toda la desigualdad total es la desigualdad de oportunidades, porque resta la posibilidad de extraer el talento de las personas para el bien de la sociedad. Entonces, si yo tuviera que luchar, es como, por poner un símil médico, si yo tengo dos enfermedades hay que luchar por la peor, ¿no? Y la peor es la falta o la desigualdad de oportunidades, como decía.
Luego, con respecto a lo de la desigualdad de esfuerzo, los académicos a día de hoy no tenemos un modelo dinámico que nos explique bien cómo se traslada el esfuerzo a través de las generaciones. Es decir, y eso lo digo porque es importante. Y voy a poner un ejemplo. Muchos de los que estén aquí en esta sala son padres. ¿Les vamos a decir a esos padres que dejen de ayudar a sus hijos para hacer las tareas del cole? ¿Les vamos a decir que dejen de ahorrar para lo que pueda venirles a futuro a esos hijos? ¿Les vamos a decir a esos padres que se dejen de esforzar por el bien futuro de sus hijos? No podemos decirlo. No podemos decirlo. Y eso va a generar desigualdades. El hecho de que, y lo siento, Gustavo, pero el hecho de que Gustavo, cuando llegue a su casa, él que es catedrático, ayuda a sus hijos, va a beneficiar a sus hijos. Si en esa esquina hay una persona que no tiene tanta educación como el profesor Gustavo Marrero y no puede trasladarle a sus hijos esa formación, el día de mañana va a haber una desigualdad generada por eso. Pero ¿de verdad queremos que Gustavo deje de ejercitar su esfuerzo con sus hijos y de tener personas más formadas? ¿De verdad queremos eso para nuestra sociedad? Yo no lo quiero. Yo quiero que Gustavo se esfuerce. Y quiero que esa persona que está en la esquina, si puede, que se esfuerce también. Y si no, que encuentre un parapeto social que le ayude a sus hijos para acercarse, reducir la brecha. Pero no podemos desincentivar a los padres, a la gente, a las personas, a esforzarse para con sus hijos. Es decir, tenemos que buscar siempre, y esto no me cansaré de decirlo, tenemos que buscar siempre la igualdad por arriba, no por abajo. Tenemos que intentar ser iguales por arriba. Que el que está abajo, que se esfuerce un poquito más, si puede, ¿vale? Pero no al que se está esforzando, que reduzca su esfuerzo para que seamos todos iguales. Eso nos perjudica a todos. Reduce el PIB, reduce el crecimiento económico, reduce el tamaño de la tarta. Y tener menos educación no nos beneficia en nada, y menos aún para adecuarnos al cambio tecnológico. Entonces, simplemente quería decir eso. Sí, bueno, por añadir poco más, la verdad es que ha quedado bastante claro. Simplemente decir que esa falta de esfuerzo que pueda, o sea, ese esfuerzo que puede hacer el padre menos formado y que va a tener menos resultados sobre su hijo, sí deberíamos, el resto de la sociedad, dar los medios para cubrirlo. Y esa forma de dar esos medios es a través del sistema de impuestos y de transferencias, ¿no? Que debemos tener conciencia de que realmente tienen un valor, y es esa parte de la desigualdad que no podemos renunciar a ella por estos motivos, cubrirla de otra forma, que tiene su papel. Damos por cerrado, ¿no?, este foro. Muchísimas gracias, y sobre todo a la Fundación y a Francisco por la organización y la excelente acogida. Muchas gracias. Gracias.